Bueno, vamos a hacer un resumen y para recordar lo que vimos en clase cuando nos tocaba vernos de manera presencial. Vamos a hacer un resumencito para que se acuerden qué es lo que se debe hacer en los métodos de vectores y específicamente en los problemas, ¿verdad? Ya la parte teórica ya se logró revisar con las prácticas que ustedes lograron hacer, pero vamos a retomar un poquito los ejercicios, que sé que es la parte que más les cuesta. Veamos este primer ejemplo. Un joven camina 100 metros al este y 150 al oeste. Este ejercicio lo estoy tomando de una de las tareas que quedaron al final para que ustedes la lograran hacer en clase. Entonces la vamos a resolver acá. Calcule la distancia. ¿Qué hacíamos para calcular la distancia? La distancia es un escalar. Como es un escalar, se realiza una suma. ¿Qué se suma? El recorrido. Entonces sería 100 más 150. ¿Ok? Eso me da 250 metros. No se les olvide colocar las unidades, aunque sea al final de la respuesta, para saber de qué estamos hablando. Y esa sería la respuesta de la distancia. Ahora sí, calcule el desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Como el desplazamiento es un vector, tenemos que trazar los vectores en el plano cartesiano. Hacemos un eje Y, un eje X y trazamos los vectores en el plano. Traten de hacerlo mejor con una reglita para que les quede más ordenadito. Yo en este momento estoy con las manos ocupadas y no puedo utilizar la regla. Ok. Recordemos que en el plano cartesiano, este es el norte, en la parte de abajo es el sur, este es el este y este sería el oeste. Vamos a trazar los vectores del punto centro del plano cartesiano. Dice que el joven camina 100 metros al este, entonces trazamos una flecha, ojalá de otro color que ustedes tengan. Puede ser un lapicero rojo o así. Trazamos una flecha, recuerden que la flecha es un segmento de recta más la punta. No se les olvide, lleva una punta, la punta señala la dirección. Y decimos que eso equivale de magnitud 100 metros. ¿Qué hace el joven después? Dice que se va 150, ¿dónde? Al oeste. Entonces, como los vectores son vectores consecutivos, son cuando termina uno, de ahí continúa el otro. Pero no lo vamos a trazar aquí mismo para que lo puedan observar mejor, lo vamos a trazar a un ladito, ¿verdad? Como habíamos acordado en clases presenciales. Y de ahí se devuelve el vector 150. ¿Ok? Entonces ponemos que ese vector vale 150. Así quedaría el trazo de vectores. Vean que lo estoy haciendo separadito para que se puedan lograr diferenciar, pero realmente el vector va encima uno del otro. El joven hizo esto, caminó hacia acá y después se devolvió más. Ahora, vean que este vector lo trazo más grande, ¿verdad? ¿Por qué lo trazo más grande? Porque 150 es mayor que 100. Muy bien. ¿Qué sucede acá? Para lograr calcular el desplazamiento, tengo que considerar los signos en el plano cartesiano. En el este sería positivo, en el oeste sería negativo, en el sur sería negativo y el norte sería de signo positivo. Entonces, como el joven se fue al este y el este es positivo, para calcular el desplazamiento se traza con una D y una flechita porque es un vector. Ese 100 sería de signo positivo, entonces sería 100 positivo. 150 se dirige al oeste, que serían los negativos, por lo tanto sería menos 150, ¿verdad? Y ahí logramos dar el valor del desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría eso? 100 menos 150 menos 50. ¿Qué es ese negativo? Este negativo indica la dirección,
¿verdad? O sea, que en su mayoría el joven recorrió hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta final? La respuesta final quedaría que el joven recorrió 50 metros, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Muy bien. Y esa sería la respuesta final del recorrido. Ese sería el ejemplo 1. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, un auto recorre 300 kilómetros al este y 250 al sur. Halle la distancia. ¿Qué hacemos para hallar la distancia? Sumamos. Siempre vamos a sumar porque la distancia es un escalar. Como es un escalar, simplemente sumamos los recorridos, ¿verdad? ¿Cuánto nos da esto? 550 kilómetros. ¿Ok? Y ahí quedaría la distancia. Para el desplazamiento, recuerden, trazamos los vectores en el plano cartesiano. Hacemos siempre los vectores en el plano cartesiano. Norte, sur, este y oeste. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a trazar los vectores. Dice que el auto, en este caso es un auto, se va a 300 kilómetros al este. Trazamos un vector del punto centro, recuerden, siempre va a ser del punto centro del plano cartesiano, y trazamos el vector ¿hacia dónde? Hacia el este. Traten de hacerlo de otro color para que lo logren diferenciar del plano cartesiano. Y eso es igual a 300. Después dice que ¿para dónde va el joven? Se va para el sur, ¿verdad? Entonces, de la punta del primer vector que trazamos, porque son vectores consecutivos, nos vamos hacia el sur y el sur está abajo, ¿verdad? Entonces observen que los vectores en este caso son perpendiculares entre sí. Como son perpendiculares entre sí, vea qué diferencia al problema anterior, que en el problema anterior los vectores eran paralelos. Como los vectores son perpendiculares entre sí, yo tengo que trazar una línea del punto de origen al punto final del plano cartesiano. Esa línea que trazo se me va a llamar, o voy a llamarla, desplazamiento. Y eso es lo que tengo que calcular. Pero como se me está formando un triángulo rectángulo, donde hay un ángulo de 90 grados acá, inmediatamente decimos que tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Donde ustedes observan, estos serían los catetos, el recorrido serían los catetos y el trazo del punto centro hasta el final sería la hipotenusa o el desplazamiento que ocupamos averiguar. ¿Ok? Vamos a calcular. Entonces, desplazamiento es igual a la raíz, ¿verdad? Eso para calcular la magnitud del desplazamiento. Al primer cateto a la 2 más el segundo cateto a la 2. Muy bien. La raíz del primer cateto, que serían 300, lo elevamos a la 2, más el segundo cateto, que lo elevamos a la 2. ¿Ok? Ahora sí, usamos la calculadora, ¿verdad? Y en la calculadora colocamos la raíz. Vamos a ver. Colocamos la raíz, ¿ok? 300 a la 2 más